Hola, bienvenidos a otro Telégrafo Talks de la segunda temporada. Mi nombre es Alejandra Chinchavac. Hoy vamos a tener a Edith Guevara y a Manuel Telles, dos escritores guatemaltecos, hablándonos un poquito de sus obras, de su trabajo literario y, por supuesto, hablando de dos autores importantes. Para la literatura nacional tenemos a Humberto Acabal y para la literatura costarricense tenemos a Yolanda Oramuno. Sin más, espero que disfruten este episodio y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Pues primero que nada, muchas gracias a Telégrafo, a la revista Telégrafo, por poder otorgarme a mí y a mis invitados la oportunidad de hablarles aquí un ratito de literatura, de un arte que, bueno, para mí es muy importante y siempre va relacionado pues con, con la revista también. Espero que todos estén también disfrutando los otros episodios que hay de Telégrafo Tals, que como pueden ver son temas variados, me parecen también que son muy, muy importantes. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y bueno, quiero comentarles que este podcast va a ser, este episodio va a ser pues charlando un poquito de la literatura guatemalteca, de la costarricense, para que aprendamos un poquito más también y que hablemos de dos autores importantes, así como también vamos a hablar con los invitados de sus obras, su trabajo, sus inspiraciones, influencias. Y bueno, sin más que decir, voy a comenzar. Bueno, quiero comenzar hablando de los invitados. Y mi primera invitada es Edith Guevara, que es escritora y guionista guatemalteca. Les voy a leer una breve biografía que incluye sus obras y dice así. Edith Guevara, San Andrés Iztapa, Chimaltenango, 1997. Tiene pensum cerrado en la licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como correctora de estilo en obras literarias independientes y sus poemas han sido publicados en la Antología Poética Universitaria del año 2019, la Antología 2030 de la UAFLE, en colaboración con Sion Editorial 2021, en Voces desde el Encierro, también de 2021, de Editorial X, y también es la autora de A quién le pertenece mi cuento del año 2022, publicado por Sere Periferian. Y bueno, esas son algunas obras en las que aparece Edith. También en la revista pueden encontrar un artículo donde hay una entrevista con ella. Y bueno, Edith, no sé si, si te parece también que nos leas un breve texto tuyo, por favor. Buenas noches a todos, espero se me esté escuchando bien. Primero que todo quiero agradecer el espacio, siempre es bonito tener este tipo de espacios en donde podemos compartir acerca de la literatura y podemos hablar acerca de la literatura. Estoy muy emocionada por hablar de Yolanda Oramuno porque ella es una autora que para mí es muy importante y creo que no solo es importante para Costa Rica como tal, que es su tierra natal, sino es importante también para Guatemala porque ella ganó un premio aquí y eso fue lo que impulsó mucho su novela. Me gustaría empezar con un pequeño poema mío, ya que Ale me está dando esta oportunidad, muchas gracias. Y pues el poema dice así: el retrato de una casa, tu casa, la nada punzante, las paredes sostenidas en la arena, los cimientos de paja en el temblor. Habité tu casa y estaba vacía, semejante a un cuerpo extinto. Habité tu casa, no existía eco que curara soledad, ni restos de lejía. Hasta las casas grandes tiemblan con el viento y los fantasmas dejan rastro.
Tu casa es inmensa y no tiene dirección ni esquina que comparta. No tuve un techo para cubrirme de la lluvia, ni vidrios rotos para reflejar los rayos del sol. Habité espacios, algunos profundos, otros diminutos, algunos enteros, otros inmensos. Ajusté el tiempo con palabras, pero tu casa es el espacio que nunca aprendí a llenar. Gracias, Edith. En lo personal, a mí me gusta mucho ese poema. Eh, Creo que lo has comentado varias veces, pero me gusta muchísimo y pues te felicito también por tus obras, por estar aquí también te agradezco muchísimo y me alegra también que puedas hablar de una autora que a mí también me parece importante, que realmente, pues claro que la he leído, pero voy a seguirla leyendo más porque me cautivó bastante. Y bueno, ahorita voy a pasar a hablar un poquito, pero de Manuel Telles, que es también el invitado de hoy. Y bueno, la biografía de él dice así. Manuel Telles, 1994, es cofundador de la revista Luna Versos de Plata. Eh, ha sido jurado calificador precisamente de esta revista en sus conocidos premios Luna. También ha sido jurado calificador de la revista Azor. Eh, Tiene su primer libro publicado por el sello de la editorial de Serie Periferia, que se llama Ave Libre, y su libro se llama Retratos de una mente enmascarada. Manuel toca diversos temas en este libro, no es solo un libro de poemas, sino que contiene canciones en inglés, microrelatos, textos epistolares, donde él combina bastante pues lo experimental, el monólogo interior, y pues hace poco fue la primera presentación de su libro, esperemos que vengan muchas más. Y bueno, Manuel, si quieres dar a conocer un pequeño texto tuyo, puede ser inédito o si ya lo has publicado, también lo puedes eh, pues comentar con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Hola, Edith, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando, buenas noches, un gusto conocerlos. Perdón por los inconvenientes técnicos que tuve al inicio, pero ya estoy aquí. Primero que nada, pues muchas gracias a Telégrafo GT y a Ale por los espacios. Sabemos que hacen falta ese tipo de espacios virtuales también de vez en cuando porque a veces la distancia pues nos matan. Y sí, pues como decía, la verdad, hace poco pues se publicó mi libro, Retratos de una mente enmascarada, después de 7 años de espera. Y claro, yo digo que pues para seguir con la línea que puso Edith, también voy a leer un poema. Algo breve, porque si no, pues tampoco vamos a pasar 45 minutos aquí, no vamos a avanzar. Solamente chance que lo ando buscando, que perdí la página. Bueno, si no, vamos a leer cualquier página. Permítame un segundo, por favor. Ok, les voy a leer uno, que es una especie de texto híbrido, puede ser así, porque es como algo narrativo, pero con una estructura poética, que es algo que mencionaba Ali, en el que igual, en el que yo experimento mucho con los géneros y todo lo demás. Entonces, en este caso, este texto se titula Monólogo del sueño. Suele ser así, casi siempre lo es. Tengo tu atención y sé qué decir, pero siempre pasa lo mismo. ¿Por qué te sueño? ¿Por qué te confundes con mi realidad? Te veo mis más lúcidos sueños y sé que no eres real. Quizás se deba a que un sueño como yo no puede ser verdadero. Y, para mí, tú eres mi sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y eh, bueno, de verdad, gracias por estar aquí. Quería pues que ustedes fueran los invitados, ya que pues al conocerlos y hablar con ustedes, esto fue algo muy,
orgánico, por decirlo así, me di cuenta de que pues ambos tenían como, por decirlo así, un autor o autora predilecta que les gustaba mucho. Entonces dije, ¿por qué no combinar ambos autores en un podcast y que se hable un poquito más de su obra? Siempre también tratando de hablar de autores nacionales, eh, para que entendamos también el contexto, ya que es importante también. Y pues en este caso, pues mi invitado Manuel les va a hablar de Humberto Acabal y Edith Guevara va a hablar de la autora costarricense Yolanda Oreamuno. Y bueno, Edith, si gustas, nos puedes hablar un poquito más de la obra de Yolanda. Pues creo que tú tienes eh, pues un acercamiento especial, ya que creo que está realizando algún tipo de trabajo de titulación sobre esto, sobre exactamente la ruta de su evasión. ¿Nos podrías comentar más de la autora? Eh, ¿O nos podrías hablar de algún poema que te guste, algún cuento o algo en especial, por favor? Pues al hablar de Yolanda Oreamuno me gustaría recalcar que ella cuando ganó el premio de literatura que ganó aquí en Guatemala por el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, ella ganó un premio por La Ruta de su Evasión, su novela fue galardonada aquí, ella se sentía muy desterrada y como no perteneciente a su tierra natal, Costa Rica. De hecho, lo escribió una vez de que eh, si su obra alguna vez es considerada buena o es considerada famosa de alguna manera, que sea parte del canon literario guatemalteco y que no sea parte del canon costarricense. Esto debido a que Yolanda se aleja un poco de los temas sociales que se trataban en su época. Ella decide irse más a lo psicológico de los personajes. Sin embargo, yo en mi tesis defiendo de alguna manera un punto de vista sociológico, pero diferente a las novelas que se estaban haciendo en esos años en Costa Rica. Yo lo que defiendo de Yolanda Oreamuno es que sí se pueden ver eh, atisbos de crítica social, pero va más hacia lo femenino, hacia qué es la feminidad y qué es la masculinidad, hacia lo que se concibe como una estructura de poder dentro de la familia, debido a que dentro de la novela se nos presentan a la mayoría de los personajes masculinos como personajes violentos y dominantes. Pero me gusta mucho leer a Yolanda Oreamuno porque creo que ella va un paso más allá que solo mostrar la violencia física o mostrarla directamente o tajantemente, sino ella utiliza mucho estos recursos más psicológicos y ciertas sutilezas de los personajes eh, para hacernos ver sus pensamientos y sus sufrimientos. A través de esto podemos, a través de ciertos monólogos que tienen algunos de los personajes o la narración que es en su mayoría es en tercera persona, pero entra mucho dentro de la cabeza de los personajes, podemos comprender cómo estos personajes sufren eh, sus circunstancias de género. Y a mí lo que me parece muy interesante es cómo Yolanda Oreamuno retrata a las amas de casa. Específicamente las amas de casa en esta novela, eh, por el rol de género que se les da, eh, sufren y tienen problemas de ansiedad, que nunca se menciona que es ansiedad como tal, sino se muestra cómo las mujeres sufren y se sienten controladas y vigiladas, eh, no solo por sus contrapartes masculinas, sino
A mí me gusta pensarlo también como una metáfora del Estado también que está constantemente vigilando su comportamiento, como todas estas ideas que fueron inculcadas desde niñas de que esta es la manera que se deben de comportar y si salen de ese margen ya no se consideran lo suficientemente mujeres o se les desecha de la sociedad o se les ve como malas mujeres. A mí me encanta todo esto y creo que su novela es una exploración fascinante de sus protagonistas. También me gusta mucho, quizás en esto no ahondo tanto en mi tesis, pero creo que sí es necesario la relación madre-hijo, que es bastante complicada dentro de la novela. También la explosividad del hijo al ser hombre, pero al mismo tiempo ser un personaje que tiene cierta sensibilidad y alejarse también de, este personaje también se aleja mucho de sus propias emociones y a veces incluso este alejamiento de sus propias emociones termina en explosividad y termina en violencia y termina en emociones no muy bien manejadas y verlo ahora desde este momento me parece más que necesario que revisemos estas novelas y que las hagamos parte no solo de un imaginario estético, sino también de la historia de las mujeres, porque tenemos que ser conscientes de que esta novela fue escrita en 1900, ganó el premio en 1948, es bastante vieja y aún así creo que puede sentirse actual, que aún podemos ver reflejos de esa sociedad en nuestra propia sociedad y que no es necesariamente que Yolanda sea costarricense o sea, creo que su literatura es universal principalmente para tocar estos temas que tienen que ver con las estructuras de poder dentro de una familia. Y es una de mis novelas favoritas, cada vez que la leo le encuentro más cosas y tiene una sensibilidad que es muy de Yolanda. Otra cosa de la que no hablo en mi tesis es también la percepción de la muerte, del sufrimiento, y me hace pensar también en todos los lugares oscuros a los que tuvo que recurrir Yolanda y que de alguna manera también la llevaron a su muerte, todo este sufrimiento que atravesó durante toda su vida y la falta de un reconocimiento más allá. Creo que si bien ganó este premio, creo que debió ser más reconocida. Y también en el caso de esta novela se sabe que cuando ganó no se esperaban que fuera una mujer la ganadora, no, los jueces no esperaban que fuera una mujer quien hubiera escrito este libro debido a ciertas cuestiones que tienen que ver con anatomía, habían pensado que era un médico y sí, es extraordinario. De hecho, yo hace como un año con mi mamá me explicaba cómo es por dentro un pecho femenino y yo recordaba más o menos cómo es por dentro anatómicamente debido a la novela, porque la novela lo explica de una forma poética, pero es muy fácil imaginarlo. Me parece extraordinarias las aportaciones para los años y la verdad es que es una novela que se tiene que seguir leyendo. Creo que todo el mundo debería seguir leyéndola y deberían seguir encontrando nuevas cosas dentro de su literatura. En mi caso, por ahora, quizás el hallazgo más eh, interesante es esta comparación de cómo los personajes femeninos a través de su discurso interno eh, piensan en la Edad Media y hacen metáforas y juegan con la Edad Media, cosa que es muy interesante debido a que existen también autoras que hablan sobre todo esto de las mujeres y de los roles de género a través de la Edad Media y a través de la Casa de Brujas. Y a mí me parece muy interesante que Oriamundo lo presente dentro de sus personajes
de manera psicológica. No nos está diciendo que hay una historia previa, nos lo muestra a través de su sufrimiento y podemos leerlo también. Entonces ese sería como mi pequeña introducción a Yolanda Moramundo y pues también estoy encantada de escuchar a Manu con lo que tiene que decir sobre Acabal. Gracias, Edith, y pues también yo estoy ansiosa de escuchar a Manuel. Em, y también, bueno, si antes de que inicie, quisiera también recomendarles a Humberto Acabal, que me parece que su poesía, pues, es un buen, digámoslo así, por un buen inicio para adentrarse más a la poesía guatemalteca. Su poesía es bastante breve. Eso no quiere decir que él no toque temas menos importantes ni que necesite utilizar más palabras, sino que yo creo que usa las palabras justas y créanme, si están interesados pues en leer más poesía, ustedes pueden encontrar bastantes pues libros de él en casi cualquier librería. Y bueno, le doy la palabra a Manuel para que nos hable un poquito más de Humberto Acabal, que nos hable tal vez alguna eh, anécdota que tenga con ese autor, alguna influencia o nos puedas contar lo que desees, ¿verdad, Manuel? Con mucho gusto, Ale, gracias por la palabra. Igual, Ale, eso que comenta que yo no conocía a la autora costarricense, pues ya con lo que dijo es, pues me siento un poco más interesado, un poco más emocionado en conocer un poco más de, no solo la novela que Edith mencionaba, sino también de toda su obra. Entonces, tal vez más adelante, si se puede, podemos con un par de enlaces o algo similar a ello para adentrarnos un poco más en el mundo de esta autora, ¿verdad? Porque igual siempre es importante reconocer que hay muchos, demasiados autores en el mundo que no se les ha dado el espacio que ellos merecen, por la calidad de obra, por los temas que tocan, etcétera, etcétera. Pero bueno, entrando al tema de Humberto Acabal, pues prácticamente es un antes y un después en la literatura, no diría solo guatemalteca, porque es quedarse corto una visión, sino en la literatura maya. Guatemala, pues, aunque sea paso de caracol, ha ido avanzando en el reconocimiento, se podría decir, de la cultura maya. Somos un, Guatemala es un país de, ¿qué? 22 lenguas mayas, la xinca, la garífuna y el idioma español como idioma oficial. Pero estamos hablando de 22 lenguas mayas. Entonces, estas 22 lenguas mayas son habladas por una infinidad de personas que necesitan ser reconocidas. Con Humberto de Cabal es que empieza este movimiento donde la gente mira ya a la cultura maya, a la xinca y a la garífuna también, como un mundo lleno de prácticamente todo por explorar, ¿verdad? Por todo darse a conocer. En el caso de Humberto Cabal, la influencia de él es enorme en mí. De hecho, gracias a él yo soy escritor. Si no, pues, quién sabe qué sería yo. Y la brevedad yo sí trato de ponerla siempre en mis textos. Diría yo que es como que la mayor influencia que tengo. De hecho, en uno de los libros de Humberto Cabal, póstumos a su muerte en 2019, él escribió algo que me gustaría compartir con ustedes. Si no fuera por la poesía, el mundo ya se habría quedado mudo. Todo aquel que abre la boca siempre es peligroso, pero el peligro lo sienten aquellos que le tienen miedo a la palabra dicha con el corazón, con el alma desnuda, le tienen miedo al que habla con la cara al sol. En todos los tiempos, en todas las culturas, siempre se han necesitado los poetas. Humberto Cabal, 19 de septiembre del 2005, letra Lía. Él siempre tuvo ese carácter de no faltar el respeto como alguna persona podría llegar a creer, pero sí de demostrar que tenía mucho por decir, porque por demasiados siglos su pueblo ha estado callado y oprimido. Entonces, voy a leer unos cuantos poemas porque los de Acabal son muy breves. Y les voy a leer uno que a mí me encanta, que fue uno de los primeros que leí de él allá en 2013 aproximadamente. Este es del libro Entre Patojos, que es una especie de antología. Se encuentra en la página 156, ya al final del mismo.
Permíteme un segundo, por favor. Aquí está. Son dos. Eso pues obviamente voy a leer la traducción al español y luego pues ya leería uno en su idioma. Y de ahí pues volveremos con it para no estar mucho tiempo hablando yo y todo el tema. Este es el primero. Hablo. Hablo para taparle la boca al silencio. Y el segundo. Hoy. Hoy amanecía fuera de mí y salí a buscarme. Recorrí caminos y veredas hasta que me hallé, sentado sobre un borde musgo, al pie de una cipresa alada, platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo. A mis pies, hojas, solo hojas. Bueno, es un pequeño ejemplo de dos poemas de Humberto Cabal, que es de su poemario Entre Patojos, antología prácticamente. Y este que voy a leer ahorita, pues es prácticamente el epitafio que se encuentra en su tumba. Él falleció en enero de 2019. Mi pronunciación en quiché no es muy buena, entonces me disculpo por los posibles errores de pronunciación. Naktabal pa hom. Manikho takchi. Chinsukoh la pa humwuh. Que en español quiere decir epitafio. Yo no estoy aquí. Búsquenme en un libro. Y es pues prácticamente que quisiera compartir ahorita de momento de Humberto A. Cabal. Eh, Ale, no sé si quieres que regresemos con ella primero, para que ella también hable un poquito más. Y luego pues regresamos conmigo, pues para que hable un poquito más de Humberto Cabal y todo el tema. Sí, está bien, Edith. Quisieras también leer algún pequeño fragmento de Yolanda. Pues bueno, me gustaría leer este fragmento que dice así. Yo te estoy esperando. Las manos atrás no se oyen. Yo las oigo. Siempre se han paseado así. Aun cuando no tuvimos salones grandes como este, sino chicos donde daba vueltas entre los muebles del uno al otro extremo, haciendo una onda de sonidos unida a otra onda de sonido que casi cerraba en el círculo. El reloj, él se está paseando. Yo oigo las manos atrás porque siempre me han molestado sus pasos, y tal vez porque voy a morir. Pero todavía no estoy muerta. Falta que me alcen, que algo con pausa de río corra debajo de mí al hacerse el vacío entre la tierra y mi cuerpo. Falta que yo sienta el incómodo deseo de volverme de una posición que habrá de ser boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos cerrados y la barbilla atada con un pañuelo para que la quijada no descienda y deje por siempre abierta la boca. Aurora se acercó de nuevo a ella, con su fervorosa e imposible ofrenda. Le rendía la vida, mientras Teresa viajaba hacia la muerte, otra vez en el oído, como si la ronca voz de la enferma impusiera la gravedad confesional de secreto. Aurora susurró: Doña Teresa, no hable de la muerte, porque usted va a vivir. ¿Quiere que le ponga un pañuelo húmedo en la frente? Pobrecita, tiene tan alta la fiebre. Cogiendo estrellas en un reflejo, humo en un cristal por quebrarse, la muchacha se negaba en cierta forma a compartir el misterio de la doble revelación, el pasado y la muerte. Le puso el pañuelo mojado en la frente y cuando Teresa volvió de nuevo al fangoso silencio, Aurora pensó: después de todo, tiene razón. ¿Por qué se empeñarán en que los muertos deben estar boca arriba en una posición que nunca adoptaron en vida? ¿Por qué al volverse a la tierra, que es algo como volverlos al vientre, no les dan el sabio encogimiento que ahí tuvieron y que ha de ser muy cómodo? No se dan cuenta, o no nos damos cuenta los vivos, de que si a los muertos se les dejara hacer las contorsiones necesarias para llegar a su lógica posición de muertos,
encogerían los tendones, doblarían las rodillas, clavarían la barbilla en el pecho y descargarían la cabeza contra el vientre. Si eso hacen los muertos, si eso harían los muertos, es porque esa es su verdadera posición de muertos y no la rígida posición de vivos que los vivos les damos. Parece muerto, dicen cuando una persona se durmió por casualidad en esa falsa pose de muerto. No sabemos que cuando parecemos muertos, en realidad es cuando adoptamos la encogida posición del sueño, tranquila, en armonía con nuestros nervios y nuestras articulaciones. Cuando dormimos estirados, no parecemos muertos, porque los muertos no reposan así. No parecen dormir los muertos cuando los ponen fijos y horizontales, porque nadie duerme fijo y horizontal. Reposa, le dicen a uno cuando uno está muerto, como si se pudiera reposar en tan incómoda posición de vivo. ¿En qué mundo está doña Teresa? No sé si en el de esos vivos que hacen cosas absurdas de vivo, o en el de esos muertos que no pueden hacer cosas lógicas de muertos. Y pues ese sería mi pequeño fragmento de la novela La ruta de su evasión. La verdad es que no he visto el cuento que Ale estaba recomendando y espero verlo prontamente. He leído algunos otros cuentos de Yolanda, pero me he enfocado más que todo en su novela para estudiar. Sin embargo, sigo pensando que su obra tiene una gran calidad y sigue permeando en mí, sigue influyéndome en lo que sigo escribiendo. De hecho, ahora escribo algunos cuentos y ahora que leo a Yolanda, puedo ver algunas conexiones con mi obra y me parece maravilloso. En este caso también me gustaría escuchar algún otro texto que Manu quiera compartirnos. Con mucho gusto, Edith. Gracias por compartirnos también parte de la obra de tu autora. Pues que se cambia un poco la poesía de Humberto Cabal, que casi siempre se le conoce por ello, pero él ha escrito literatura infantil, ha escrito ensayos y novela creo que iba a escribir, pero creo que nunca se publicó, creo. En fin, tiene un montón de literatura. Creo que tiene poquito más de 60 libros en total. Yo apenas voy por 20, entonces me falta mucho que leer de él todavía. Pero bueno, este es un cuento de su libro El animal de humo. Solo leer un pequeño fragmento. La camioneta, ¿qué quiche sería? Richik. El texto está en español. Esa noche no dormí nada. Amanecí cansado. Sentía la cabeza como si la tuviera metida en una olla. Bostezaba a cada rato. Tenía los ojos rojos y la saliva amarga, las ojeras abultadas y el rostro pálido. Me sentía flojo y sin ganas de hacer nada. Aburrido. De mal humor. Uf. Qué amanecer más horrible el que tuve ese día. Y bueno, tenía que viajar a Pomachán, un pueblo cercano, para hacer algunas compras. Francamente hice el viaje de Málaga. Tuve que hacerlo porque no tenía nadie que me hiciera los mandados. Así que, arrastrando los pies, salí de mi casa rumbo a la plaza, donde se estacionaba la camioneta. Llegué al pueblito e hice mis compras. Luego fui a la orilla de la carretera a esperar la camioneta que me llevaría de regreso. Era cerca del mediodía. Hacía calor. Un calor sofocante. Un señor vendía cocos y le compré uno. Me bebía grandes tragos su fresca leche. En eso apareció la camioneta y le hice alto. Afortunadamente venía semivacía, así que
arrellené en un sillón y casi inmediatamente me dormí. El sopor del clima, el desvelo y el calor fueron ideales para entrar a un sueño profundo. No sentí el camino a pesar de que los bamboleos de la vieja camioneta y lo accidentada y maltrecho de la carretera me despertaba. Cuando desperté, me di cuenta de que estaba solo dentro del bus. Bruscamente salté del sillón y miré para todos lados. Efectivamente, ya no había nadie. Me asusté. Tomé mis cosas y salí. Vi para todos lados y me entré en un pueblo desconocido. ¿Dónde me encuentro? ¿Qué pueblo es este? ¿Tomé el bus correcto o me equivoqué? Me preguntaba. Volví a ver la camioneta. Leí el rótulo y era el correcto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tuve algún problema? ¿Tuvo algún problema? ¿Por eso vinimos a dar este lugar? Busqué al piloto y al copiloto y no estaban. ¿Y qué se hicieron los pasajeros? Y comencé a caminar sin rumbo, sin saber hacia dónde. Caminaba con la esperanza de encontrarme con algún habitante de ese pueblo que me dijera dónde me encontraba y que me diera alguna pista o un punto hacia dónde dirigirme para agarrar camino a mi pueblo. Seguí caminando y parecía que deambulaba por un pueblo deshabitado. El caso es que caminaba a lo loco, porque no sabía hacia dónde me estaba dirigiendo. El calor era agotador. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque si no, pues me llevo mucho tiempo. Tampoco quiero eso. Y pues prácticamente algo que sí quise comentar sobre la obra de Humberto Acabal y muchos de los poetas que le han seguido después de él se basan en la cosmovisión que ellos tienen de su mundo, de su tierra, de su lengua materna, que muchas veces como que la ignoramos, la dejamos de lado o pensamos que son tonterías fantasiosas. Y una serie de comentarios racistas y discriminadores que he tenido el infortunio de escuchar en varios lugares, que no vienen al caso. Pues sí quiero comentar que la poesía de Acabal, toda su obra prácticamente, está llena de vida. Esta visión breve está llena de significado, de imágenes y de muchos otros elementos que él menciona en su obra. Incluso todas las personas que hacen sus prólogos, no me dejarán mentir, llegan a ver este mundo a través de los ojos de Humberto Acabal, como el poeta, como el maya quiché que fue, o que es prácticamente, y que todo este mundo aún tiene mucho por decir. Y yo creo que pues valdría la pena darse la oportunidad y leer a Humberto Acabal o leer a otros compañeros suyos del mundo maya. Por ejemplo, Miguel Ángel Oshlag, eh, Miguel Acot, por ejemplo, Rosa Chávez, mil y un personas prácticamente, pues, pero si ya les menciono a todos, sería tipo de spam, dirían ustedes. Y nada, pues no quisiera tardarme más en esto. No sé, Ale, si hicimos con él o tú nos indicas que sí, porfa. Sí, bueno, ya para ir terminando, quisiera hablar pues sobre ustedes, sobre tú, Edith y Manuel. Bueno, eh, por ahora estoy escribiendo un libro que probablemente se vaya a escribir se vaya a publicar como a medio año de este año. O sea que ya faltan pocos meses para que se publique, la verdad. Cuando sea el momento yo les avisaré, yo les mostraré, son más que todo cuentos. Y el libro que tengo disponible y que yo llevo a librerías es Todos los cuerpos pertenecen a un lugar, que fue el libro que yo autopubliqué el año pasado. Eh, este libro lo pueden encontrar en Antigua Books y en el sótano actualmente, o sea, en Antigua y en Quetzaltenango. Por ahora no se ha llevado a la ciudad, pero pues tenemos planes de llevarlo en algún momento a la ciudad para que más gente nos conozca. Sin embargo, yo estoy muy agradecida porque he visto que en Antigua Books le ha ido bastante bien y muy feliz. Ahora con mi trabajo cinematográfico más que todo,
Solo he hecho 2 cortos, uno en compañía y uno en solitario. El que hice en solitario no tiene como los mejores materiales, más que todo pura experimentación, porque me pidieron un autorretrato en clase. Y el segundo ya lo trabajé con alguien quizás un poco más profesional, que él mismo tiene su pequeña productora que se llama Lucigenia, por si quieren seguirla en Instagram. Y este otro cortometraje aún no ha salido, pero me gustaría también compartírselos cuando sea el momento. Yo les voy a compartir también el link del actual, que es un poco más experimental, y del siguiente que prontamente se va a publicar. Me pueden seguir en el Librero del Gato y me pueden seguir en @gatomentira, ambas cuentas en Instagram. Y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Telégrafo, muchas gracias a Ale, y muchas gracias a Manu por deleitarnos hoy. Así que les mando un abrazo a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, Edith, y pues Manuel, también te cedo la palabra ya para ir cerrando. Muchas gracias, Ale. Igual, Edith, gusto en escucharte nuevamente después de unos cuantos semanas sin poder hablar, ¿verdad? Y no, pues yo voy a tratar de ser un poquito breve. Me conozco y sé que me extiendo mucho a veces. Y pues básicamente Retratos de una mente enmascarada es el primer libro que abre mi universo, bueno, mi macroverso literario, en el cual pues yo este libro lo escribí entre 2013 y 2018. Es mi primer libro y pues es una amalgama de diferentes géneros. La vez pasada no me recuerdo con qué lo andábamos contando y creo que tiene entre 10 y 15 subgéneros literarios. Hay textos que no sé exactamente cómo clasificarlos, textos híbridos, hay diversidad de poesía, verso simple, verso métrico, verso rosa, en la narración una exageración total de formas de retratar estos pensamientos de esta mente enmascarada. Para no ser tan largo, ¿verdad? Básicamente el texto cuenta de 168 páginas. Se puede conseguir allá en Guatemala. Yo estoy en El Salvador actualmente. Se puede conseguir en las tiendas de museo, ahí aparece el precio y todo lo demás. O se pueden comunicar directamente conmigo. Y antes que se me olvide, esta cuenta de Twitter, la de isb.25, pues es una cuenta que creé hace mucho tiempo y realmente pues no la utilizo para absolutamente nada. Entonces, está en desuso total. Si alguien quiere seguirme y conocer más de mi trabajo, todo el tema, pues solo ya sea en Facebook como Manuel Telles o en mi Instagram, @boiltas, que sería BOILTEZ. No, pues yo creo que luego se puede eh, poner un link o algo así con su PC, no habría problema. Y pues nada, desde 2018 para acá he estado aprovechando mucho el tiempo, la verdad. Eh, Tengo más o menos como unos 5 textos que sí tengo que pulirlos todavía. Algunos son de pura narrativa, otros son de pura poesía, y otros pues siguen siendo de esta línea como que de textos híbridos, por decirlo así. Estoy trabajando en obras de teatro también, eh, libro de ensayos y un montón de textos más que más adelante les voy a comentar. Pero sí, era fundamental que este libro se leera primero porque es como que el marco de todo este macroverso literario. Y ya pues más adelante les voy a ir comentando otros aspectos que si los comento aquí, pues nos vamos a tardar demasiado y no es la idea. Y nada, pues muchas gracias a todos quienes han estado con nosotros a lo largo de esta hora, a los que nos han estado escuchando, a Telégrafo y a Ale por el espacio, que sabemos que hace falta. Y pues nada, cualquier cosa, pues estamos a orden para poder apoyarlos. Buenas noches. Gracias, Manuel, y pues les agradezco a todos los oyentes esta noche. Agradezco que pues hayan tenido tiempo de escucharnos, de hacer ese tiempecito en su agenda. Y bueno, pues para ir cerrando, les recuerdo que este episodio y los demás episodios de Telégrafo Talks van a estar tanto en Spotify como también en la página web de Telégrafo. No solo estamos en Instagram, también estamos en TikTok, estamos en Facebook, en X aquí, por supuesto. Y recordándoles que también, pues el espacio está abierto a que haya nuevas
voces por si quieren publicar algún artículo. También se recibe poesía, cuento. Y como les digo, estamos en varias plataformas creando contenido sobre diversidad de temas que son muy, muy importantes que de verdad conozcamos tanto de nuestro contexto. También estamos con estos espacios artísticos. Por ejemplo, en este espacio pues me tocó a mí y quiero agradecer también a toda la junta directiva de Telégrafo, a David, em, también por la creación de Telégrafo Talks. Y como les digo, pues tocamos variedad de temas en la revista, desde política, economía, medio ambiente, farándula, y pues como les digo, también compartimos arte, poemas. Entonces, por si están deseosos o deseosas de compartirnos también sus creaciones, sus opiniones, pues ahí vamos eh, a darles un espacio, ¿verdad? Y esperamos que sigamos creciendo. em, y bueno, de verdad les agradezco bastante. También estoy muy agradecida con Telégrafo por la oportunidad de hoy, como les digo. La verdad es que Telégrafo pues me ha ayudado en muchos aspectos. Me alegra ser parte de este equipo. Y bueno, yo les invito, como ya pudieron oír las redes de los escritores, a que puedan seguirlos, que podamos leer un poquito más de literatura, tanto nacional y en este caso de Costa Rica también. Y pues que sigamos cultivando el hábito de la lectura, que me parece a mí muy importante. En ocasiones puede ser satisfactorio también. Y yo sé que cuesta un poco, tal vez por trabajo o demás temas, pero siempre me parece importante. Y bueno, de verdad, muchas gracias por el espacio. Espero que todos hayan pasado una buena noche escuchándonos y de verdad, muchas gracias. Conversaciones que importan.